Hola, muy buen día, les saluda su amigo Luis Alberto Grijalva y en esta ocasión vamos a aprender a insertar datos con Node.js y MongoDB y el framework Mongoose. Aquí yo tengo una interfaz inicial poco sueca, pero nos va a funcionar. Solamente tengo dos campos y un botón. El primer campo tiene como ID país y el segundo tiene un estado. También el botón que se llama aceptar. Y en esta ocasión yo ya tengo un script hecho porque voy a utilizar el método post de Ajax para mandar los datos a nuestro servidor. Ustedes bien pueden usar la etiqueta for y en el parámetro action le pueden dar la ruta que ustedes vayan a utilizar. Yo en esta ocasión voy a utilizar la ruta insertar del método post y le voy a enviar los dos parámetros, dos variables, perdón, una se llama país y la otra estado, y cuando el servidor me dé una respuesta solamente voy a imprimir un alert que va a decir listo. Ok. En el tutorial anterior ya habíamos creado nuestra conexión y teníamos nuestro servidor hecho y habíamos importado este script que habíamos hecho, ok, que es la conexión. Entonces lo primero que debemos de hacer es crear nuestro esquema para poder utilizar las colecciones de nuestra base de datos. Ok, entonces en nuestras carpetas de nuestro proyecto vamos a crear otra carpeta que se va a llamar modelos. Ok, y luego, una vez creada, vamos a ir a nuestro editor de texto y vamos a crear un archivo nuevo que se va a llamar modelo.js y lo vamos a guardar dentro de la carpeta modelos. Ok, y luego vamos a crear una variable que se va a llamar esquema y que esta va a ser igual a require y al módulo mongoose que ya habíamos instalado, y vamos a acceder a una propiedad que se llama esquema. Ok, y luego vamos a crear el esquema, que es como la tabla de nuestra base de datos, y que yo le voy a llamar país y que va a ser un nuevo esquema. Ok, aquí vamos a enviarle varios parámetros, que el primer parámetro es el primer campo de nuestra base de datos y lo voy a poner país, y aquí le podemos especificar varios campos, varios parámetros de nuestro campo. Yo le voy a decir que sea de tipo string y que sea required true para que sea requerido siempre. Ok, entonces el otro campo va a ser el estado, al igual también de tipo string y required true. Aquí yo ya solamente estoy utilizando string, pero ustedes pueden poner, por ejemplo, que tenga un default y la hora, por ejemplo. Ok, pero yo solamente voy a utilizar string. Ok, entonces ya que tenemos creado esto, en nuestro archivo base de datos donde tenemos creado nuestra conexión, vamos a requerir ese modelo. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar modelo país, que va a ser igual a require y luego la ruta de donde está nuestro archivo modelo, que es este. Entonces yo me voy a salir una carpeta y está dentro de la carpeta modelos y el archivo se llama modelo. Ok, luego vamos a crear una variable que se va a llamar país y esta es la que vamos a estar utilizando para insertar. Ok, entonces database, que es esta variable que es ya la conexión de nuestra base de datos, punto model, y el modelo país, y le vamos a pasar qué modelo es. Entonces es el modelo país. Este país es el nombre de nuestra tabla, que es este. Ok, aquí me faltó algo que es module.exports igual a país. Ok, para exportarlo. Entonces, una vez hecho esto, vamos a
a crear nuestra ruta, que es la que nos va a insertar. Entonces en nuestro archivo server, entonces del app de tipo post de la ruta insertar, aquí vamos a utilizar una forma diferente. Antes estábamos utilizando funciones anónimas, ahora vamos a acceder a una función que va a estar dentro de nuestro archivo base de datos. Entonces base de datos punto insertar. Ok, este base de datos está haciendo referencia a esta variable que nos está requiriendo el archivo base de datos. Entonces aquí le dijimos que debe de haber una función insertar, entonces es la que vamos a hacer. Entonces exports punto insertar es porque acá la pusimos insertar, y que va a ser igual a una función y que me va a recibir tres parámetros: el rec, el res y el next. Ok, entonces vamos a crear como un nuevo esquema, pero este ya es con los datos que vamos a insertar. Entonces var nuevo país igual a new país. Ok, este país está haciendo referencia a esta variable, y al igual que ahorita le vamos a pasar unas funciones, unos parámetros, perdón. El primero va a ser país, y vamos a capturar lo que hayamos enviado por el método post, que es rex.body.país. ok, y el estado, que va a ser rex.body.estado. este país es el que mandamos por medio del JavaScript. ok, y luego ya cuando hayamos terminado eso, vamos a ejecutar esta función para que nos lo guarde. Entonces nuevo país.save es para guardar. En SQL sería insert into. ok, y ya cuando lo guarde vamos a mandar llamar a una función que se va a llamar onSave. ok, entonces la función onSave va a recibir un error como siempre, y si existe el error, console.log hubo un, bueno, vamos a imprimir el error por si, y si no, le vamos a decir return res.send. luego vamos a mandar una variable, no sé, la que ustedes quieran, variable, y listo. ok, y ya con eso tenemos lista nuestra función, y ya podemos insertar. Si ustedes aún no han creado la tabla, el esquema, automáticamente Mongoose lo va a crear. Entonces, a diferencia de SQL, que si no existía la tabla nos marcaba error, aquí es diferente. Si no existe, simplemente no la crea. Entonces solamente vamos a reiniciar nuestro servidor y esperemos que no tengamos errores, y no tenemos. ok, entonces me apresto F5 para recargar. No tengo ningún error. Le voy a poner país México, estado Chihuahua. ok, le doy insertar y me marcó un error y me dice que insertar no existe. Vamos a ver por qué. Bueno, checando el error, solamente aquí en el modelo tenía un error, tenía stat y me faltaba una O. ok, ese era el error. Entonces solamente vamos a probarlo otra vez. Voy a poner, no sé, país México, estado Sonora. Si doy insertar, dice listo. ok, entonces solo para confirmar me voy a mi IDE para ver los datos. ok, conecto aquí rapidito, y aquí ya tengo la tabla tutorial y tengo la conexión país. Si la veo, ya tengo los datos, que es México, Chihuahua, México, Jalisco, México, Sonora. ok,
solamente para probar otra vez. Entonces ponemos un país, México, un estado, no sé, ¿cuál estado? Baja California. Ok, insertar, listo. Y si le doy refresh, aquí ya me aparece. Ok, entonces hasta aquí ya este tutorial. Nos vemos a la próxima. Ya en el próximo tutorial vamos a aprender a hacer otras consultas, como modificar y ver los datos. Ok, hasta luego y espero que les sea de gran ayuda.